El taxista se detuvo una cuadra antes y dijo, «Aquí te bajas. No me hagas decirlo 2 veces». Sus ojos estaban fijos en el espejo retrovisor, los nudillos blancos en el volante. 3 SUVs negros nos han estado siguiendo por 6 cuadras. Tienes tal vez 30 segundos antes de que nos acorralen. Miré hacia atrás y los vi. Formación profesional, ventanas polarizadas, moviéndose con precisión coordinada que hizo que mis instintos de fiscal gritaran peligro. «Miguel el Carnero Ruiz, el carnicero, está en ese vehículo de adelante», dijo el conductor, su acento espeso con autenticidad callejera. «Procesaste a su sobrino el año pasado, lo mandaste al corredor de la muerte por triple homicidio». Se dio vuelta y vi tatuajes descoloridos de pandilla en su cuello, que su collar había estado ocultando. Los Hermanos Incorporated, el tipo que marcaba a alguien de por vida en el submundo criminal. Mi nombre es Ricardo Morales. Solía correr con los hermanos antes de volverme inteligente. Los SUVs se estaban acercando, tal vez 50 metros detrás de nosotros. A través del parabrisas del vehículo de adelante, pude distinguir una figura gesticulando a los otros conductores, coordinando su patrón de ataque con precisión militar. «El caso Rodríguez», dije. Agua helada inundando mis venas mientras el recuerdo regresó. Chico de 15 años. 3 personas asesinadas a plena luz del día afuera de un centro comunitario. Montaña de evidencia que parecía inquebrantable. La sentencia de muerte por la que había luchado. Las apelaciones que había defendido. Las amenazas que me habían seguido durante meses después. Ricardo se metió en el Grand Central Markets. Caos de carga. Vendedores y compradores creando el tipo de multitud que los asesinos profesionales evitaban. Hace 8 años, mi hermano menor Alio iba a testificar contra los hermanos en un caso de asesinato. Eras su fiscal. Su voz se volvió fría, amarga con años de rabia suprimida. Elegiste no ponerlo en custodia protectiva. Demasiado caro, demasiado papeleo para un niño asustado. El recuerdo me golpeó como un golpe físico. Alio Morales, 19 años, asustado pero determinado a hacer lo correcto. Había tomado una decisión calculada basada en restricciones presupuestarias y pautas departamentales que priorizaban casos de alto perfil sobre la seguridad individual de testigos. 3 días antes del juicio, Alio fue encontrado baleado estilo ejecución en un callejón a 6 cuadras del tribunal. Mi hija Isabela tiene 7 años ahora, continuó Ricardo, ya estirándose para abrir mi puerta. Me enseñó algo sobre el perdón que nunca aprendí en las calles. Las personas pueden hacer cosas malas y aún elegir hacer cosas buenas después. Hombres en trajes caros estaban saliendo de los SUVs 2 cuadras más adelante, moviéndose hacia nosotros con la coordinación fluida de operadores de fuerzas especiales. 200 personas en ese mercado, 15 salidas diferentes. Los hermanos no empezarán a disparar en una multitud. Trae demasiada atención policial y federal. La voz de Ricardo era urgente, desesperada. Corre directo al puesto de pescado de Carlos en la esquina trasera. Dile que Ricardo te envió. Te llevará al túnel de servicio que lleva a la 7ª calle. Salté del taxi a la sobrecarga sensorial del mercado. Vendedores pregonando productos frescos en español e inglés. Familias comprando ingredientes para la cena. Música mariachi mezclándose con los gritos de comerciantes anunciando sus mercancías. El olor de carne asada y tortillas frescas llenaba el aire. Vida normal continuando mientras asesinos profesionales me cazaban entre la multitud. Detrás de mí, puertas de autos se cerraron con coordinación profesional. Podía escuchar voces hablando en español rápido, coordinando patrones de búsqueda, describiendo mi apariencia a vendedores del mercado que podrían proporcionar información por el precio correcto. La cacería había comenzado oficialmente, y yo era la presa. El puesto de pescado de Carlos estaba enterrado en lo profundo del laberinto del mercado, pasando vendedores de productos que me miraban con curiosidad mientras me empujaba entre multitudes de compradores nocturnos. Niños corrían entre puestos mientras sus padres regateaban precios, completamente ajenos a que hombres armados estaban buscando metódicamente objetivos en el mercado de su vecindario. Un hombre corpulento con manos curtidas estaba limpiando salmón cuando llegué a su puesto, sudor corriendo por mi cara a pesar del aire fresco de la noche. Displays de hielo contenían pescado fresco que brillaba bajo luces fluorescentes, y el olor del océano se mezcló con el olor metálico de mi propio miedo. «Carlos, Ricardo me envió. Necesito salir de aquí rápido». Las palabras salieron atropelladas mientras miré hacia la entrada principal. 3 hombres en trajes se movían por la multitud metódicamente, mostrando fotografías a vendedores, ofreciendo efectivo por información sobre mi ubicación. Carlos levantó la vista de su trabajo, estudió mi cara por un momento, luego movió su cabeza hacia una puerta escondida detrás de láminas plásticas colgantes. «El amigo de Ricardo es familia. Por ahí, baja los escalones de concreto. Sigue el túnel de servicio hasta que veas luz del día. No te detengas. No mires atrás. No confíes en nadie que trate de ayudarte». El túnel era estrecho y mal iluminado, lleno de décadas de suciedad acumulada y el goteo constante de condensación de tuberías aéreas. Mis zapatos de vestir no estaban diseñados para correr en concreto mojado, pero me moví tan rápido como fue posible mientras las voces hacían eco detrás de mí en el área principal del mercado. Las paredes de concreto estaban cubiertas con grafitis de pandillas que abarcaban múltiples generaciones, marcadores territoriales que contaban la historia de guerras de barrio peleadas con balas y cuchillos. Algunas de las marcas eran frescas, otras habían sido pintadas tantas veces que parecían capas arqueológicas de violencia urbana. Emergí en la 7ª calle, 3 cuadras más allá, jadeando y desorientado en el caos del tráfico peatonal del centro al anochecer. Trabajadores de oficina yendo a casa, vendedores ambulantes empacando sus puestos, campamentos de personas sin hogar estableciéndose en puertas para la noche. El ritmo normal de la vida urbana que se sentía surrealista después de mi escape subterráneo. Pero cuando miré hacia atrás, uno de los SUVs negros ya estaba doblando la esquina,
moviéndose con la deliberación lenta de depredadores que habían perdido el rastro, pero sabían que su presa estaba cerca. Me habían encontrado demasiado rápido, lo que significaba rastreo profesional, probablemente monitoreo GPS de mi teléfono, o tarjetas de crédito, tal vez ambos. Me metí en el primer negocio que vi, una pequeña oficina legal que permanecía abierta hasta tarde, para clientes que no podían hacer citas durante el día. La sala de espera era estrecha pero limpia, llena de folletos legales en español y formularios de inmigración que sugerían que servían a la población indocumentada del barrio. Necesito usar su teléfono, le dije a la recepcionista, sacando mi placa de fiscal con manos temblorosas. Es una emergencia federal. Gente está tratando de matarme. La joven mujer detrás del escritorio, tal vez 25 años, con ojos amables y comportamiento profesional, miró mi identificación, luego mi apariencia obviamente perturbada. Usted es el fiscal Michael Castillo, dijo, el reconocimiento asomando en su voz. Lo vi en Canal 7 el mes pasado hablando de la condena Rodríguez, cómo demostró que el sistema de justicia funciona. Miró hacia las ventanas del frente donde dos hombres en trajes se habían posicionado al otro lado de la calle. Hay gente afuera preguntando por usted. Aparecieron justo después de que usted entró. Mi sangre se convirtió en hielo. No solo me estaban rastreando, estaban anticipando mis movimientos, cubriendo rutas de escape, interrogando a posibles ayudantes, operando con recursos y coordinación que sugerían dinero serio y meses de planificación detrás del intento de asesinato. María González, según su placa de identificación, hizo un gesto hacia un pasillo trasero forrado con fotos familiares y dibujos de niños. Estacionamiento de empleados detrás del edificio, pero tal vez debería llamar a la policía en lugar de correr por el centro así. Su preocupación era maternal, genuina, el instinto de alguien viendo a una persona tomar decisiones peligrosas. Los hermanos tienen informantes dentro del departamento de policía, expliqué, moviéndome hacia la salida trasera mientras trataba de controlar mi pánico. Llamar a las fuerzas del orden locales podría simplemente decirles exactamente dónde estoy. Me detuve en la puerta. Después de que me vaya, cierre todo con llave. No deje entrar a nadie. No responda preguntas. Esta gente mata testigos sin vacilación. El estacionamiento de empleados era estrecho y mal iluminado, rodeado por una cerca de malla de cadena que daba a un callejón donde se habían establecido campamentos de personas sin hogar en las sombras entre farolas rotas, carritos de compras llenos de pertenencias, lonas extendidas entre autos abandonados, la infraestructura de gente que había sido olvidada por el sistema que yo representaba. Mi auto aún estaba estacionado en el juzgado del centro, asumiendo que no había sido manipulado con explosivos o estaba siendo monitoreado por más de su equipo de vigilancia. Necesitaba transporte, pero cada taxi, cada servicio de transporte compartido, cada opción de transporte público podría estar comprometida por gente con suficiente dinero y conexiones. Necesitaba ayuda federal, alguien con jurisdicción y recursos que los hermanos no pudiera comprar o intimidar. La agente Diana Reeves de la Fuerza de Tarea de Crimen Organizado del FBI había trabajado en el caso Rodríguez conmigo y había sido vocal sobre fallas de protección de testigos que habían hecho que mataran gente innecesariamente. El teléfono público que encontré 4 cuadras más allá era una reliquia de antes de la tecnología celular, del tipo que la mayoría de la gente ignoraba, pero que no podía ser rastreado o monitoreado remotamente. Mis manos temblaron mientras marqué el número directo de Diana, esperando que todavía estuviera trabajando el turno nocturno que los agentes federales hacían cuando perseguían el crimen organizado. Diana respondió al segundo timbre, su voz aguda con eficiencia de agente federal nocturno. Reeves, agente Reeves, soy Michael Castillo. Los hermanos me está cazando esta noche. Operación profesional, vehículos múltiples, coordinación que sugiere meses de planificación. Necesito protección federal inmediatamente. Mi voz era firme a pesar del pánico arañando mi pecho. ¿Dónde está ahora? Su tono cambió a modo de manejo de crisis. El tipo de enfoque que venía de años de manejar emergencias federales. ¿Está en algún lugar defendible? Teléfono público en Spring Street, pero me han encontrado en 3 ubicaciones diferentes en minutos de llegada. Me están rastreando de alguna manera. Tal vez GPS del teléfono, o uso de tarjeta de crédito. Posiblemente ambos. Un SUV negro dobló en la calle, moviéndose con la deliberación lenta de depredadores buscando rastro. Vaya al garaje del edificio federal, Diana comandó con precisión militar. Tendré un equipo táctico que lo encuentre en la entrada en 15 minutos. Pero Michael, hay algo sobre el caso Rodríguez que necesita saber inmediatamente. Hemos descubierto evidencia sugiriendo que la condena original estaba basada en testimonio completamente fabricado. Mi mundo se inclinó hacia los lados mientras las implicaciones se estrellaron sobre mí como un golpe físico. ¿Qué tipo de evidencia? El miembro de pandilla que testificó contra Rodríguez ha retractado toda su declaración. Dice que fue coaccionado por detectives que necesitaban cerrar un caso políticamente sensible antes de las elecciones. Asuntos Internos está conduciendo una investigación completa, pero hallazgos preliminares sugieren que Rodríguez era completamente inocente de todos los cargos. El SUV se estaba acercando, sus ocupantes escaneando escaparates y peatones con atención profesional al detalle. Empecé a caminar rápidamente hacia el edificio federal, todavía 6 cuadras de distancia, a través de calles del centro que proporcionarían cobertura y testigos civiles que podrían disuadir asesinato público. Si Rodríguez era inocente, dije, piezas cayendo en un patrón horrible que recontextualizaba todo lo que pensaba que sabía sobre el caso. Entonces, Miguel Ruiz no está tratando de matarme por venganza. Está tratando de eliminarme para prevenir que la verdad sobre los asesinatos reales salga a la luz. La lógica era ineludible y aterrorizante. Alguien había incriminado a un chico inocente de 15 años para proteger al verdadero asesino que ahora estaba orquestando intentos de asesinato profesionales para prevenir que la verdad emergiera. Eso es exactamente lo que pensamos, Diana confirmó sombríamente.
Rodríguez era conveniente, un joven miembro de pandilla con antecedentes que no podía permitirse representación experimentada. Pero el verdadero asesino sigue libre, todavía conectado con los hermanos, todavía protegido por la condena falsa que puso a un chico inocente en el corredor de la muerte. Llegué al edificio federal, mientras Diana emergía con 2 agentes que no reconocía. Todos portaban armas visibles y llevaban equipo táctico que sugería capacidad seria de respuesta federal. El edificio mismo era como una fortaleza, diseñado para resistir ataques terroristas y otras amenazas a operaciones federales. Pero mientras nos acercábamos a la entrada, destellos de boca de cañón estallaron desde azoteas al otro lado de la calle. Fuego de francotiradores, coordinado y preciso, dirigido a agentes federales, en lugar de a mí específicamente. Los primeros disparos destrozaron ventanas en el lobby del edificio federal, enviando guardias de seguridad a lanzarse para cubrirse. Diana me empujó detrás de barreras de concreto, mientras balas chispearon en fachadas de edificios y destrozaron ventanas en negocios cercanos. «Agáchese y quédese agachado», gritó en su radio, coordinando respuesta con unidades de apoyo por toda la ciudad. Esto ya no era violencia aleatoria de pandillas, esto era guerra contra la aplicación federal de la ley. El alcance y coordinación sugerían recursos mucho más allá de capacidades típicas de pandillas callejeras, posiblemente entrenamiento militar y equipo que indicaba conexiones federales serias. No están solo tratando de matarte. Diana gritó sobre el tiroteo mientras coordinaba respuestas de radio con equipos tácticos. Están atacando todo el equipo de investigación, todos los que podrían exponer la verdad sobre Rodríguez y las otras condenas falsas que hemos descubierto. El tiroteo se detuvo tan súbitamente como había comenzado. Retirada profesional coordinada con la misma precisión militar que el ataque inicial. Pero el mensaje era inconfundible. Los hermanos había evolucionado más allá de capacidades de pandillas callejeras hacia algo con recursos federales y conexiones de alto nivel. Sirenas ulularon en la distancia, mientras unidades de apoyo respondieron a reportes de fuego de armas automáticas en el Distrito Federal, vehículos de emergencia, equipos SWAT, alguaciles federales, el tipo de respuesta que normalmente disuadiría a organizaciones criminales de continuar sus operaciones. «Necesitamos llevarte a una instalación segura inmediatamente», dijo Diana, mientras vehículos blindados rodearon el edificio federal. «En algún lugar que no puedan anticipar, no puedan infiltrar, no puedan atacar sin provocar respuesta masiva de aplicación de la ley e investigación federal». La casa segura era un complejo fortificado en el distrito industrial, rodeado por sensores de movimiento, cámaras de seguridad y agentes federales que habían sido retirados de otras asignaciones para proteger testigos, en lo que rápidamente se estaba convirtiendo en la investigación de crimen organizado más grande en la historia de la ciudad. Adentro, la instalación parecía más un centro de comando militar que un lugar de protección de testigos. Múltiples pantallas de computadora mostraban feeds de vigilancia, interceptaciones de comunicación, registros financieros y gráficos organizacionales mostrando conexiones entre los hermanos y varios negocios legítimos y agencias gubernamentales. ¿Cuántos otros casos?, le pregunté a Diana mientras revisábamos archivos mostrando corrupción sistemática, abarcando múltiples años y docenas de condenas. ¿Cuánta gente inocente está sentada en prisión mientras los verdaderos asesinos operan libremente bajo la protección de los hermanos? El conteo preliminar muestra al menos 23 casos en los últimos 7 años, respondió, esparciendo fotografías y documentos judiciales por la mesa de conferencias, todos involucrando testigos convenientes que después se retractaron, todos con evidencia que ahora parece fabricada o manipulada para asegurar condenas. Los patrones eran innegables una vez que sabías qué buscar. Acusados jóvenes con representación inadecuada, testigos clave con conexiones a los hermanos, evidencia que aparecía y desaparecía en momentos convenientes, jueces y fiscales que parecían inusualmente motivados para asegurar condenas específicas. Mi teléfono seguro vibró con un mensaje de un número desconocido. «Revisa la escuela de tu hija. La práctica de fútbol fue cancelada hoy debido a preocupaciones de seguridad. La amenaza era directa, personal, escalando más allá de mi propia seguridad a miembros de la familia que no tenían nada que ver con el procesamiento de pandillas». El equipo técnico de Diana rastreó el mensaje mientras yo llamé frenéticamente a mi exesposa Catherine. No hubo respuesta en su celular, no hubo respuesta en casa, buzón de voz lleno de mensajes sin reproducir que sugerían que algo estaba seriamente mal. Emma se suponía que estuviera en la primaria Lincoln para fútbol después de la escuela, pero cuando llamé a la oficina principal, dijeron que la práctica había sido cancelada debido a preocupaciones de seguridad. «Tienen a Emma», dije, las palabras sintiéndose como vidrio roto, raspando mi garganta cruda. «Esto ya no se trata de prevenir testimonio, se trata de apalancamiento. Lastimarán a mi hija de 9 años a menos que retracte públicamente todo y deje de cooperar con investigaciones federales». La amenaza representaba una escalación más allá del asesinato profesional hacia terrorismo familiar. El tipo de presión que había roto a otros fiscales y testigos que habían tratado de exponer operaciones de crimen organizado. Pero también representaba desesperación. Las acciones de criminales que sabían que su red estaba siendo desmantelada. El equipo de respuesta de Diana ya se estaba movilizando, coordinando con policía local, seguridad escolar y alguaciles federales para localizar a Emma antes de que los hermanos pudiera usarla como moneda de cambio en negociaciones que determinarían si un hombre inocente moría y asesinos culpables caminaban libres. «Tenemos unidades en la escuela, en el trabajo de Catherine, en los lugares usuales de Emma», Diana reportó mientras agentes coordinaron operaciones de búsqueda. «Pero si se la llevaron hace horas, podría estar en cualquier lugar del área metropolitana ahora». Mi teléfono sonó 15 minutos después.
El propio Miguel Ruiz, hablando en español acentuado que llevaba la autoridad absoluta de alguien acostumbrado a ser temido y obedecido sin cuestionamiento por todos en su organización y más allá. Fiscal Castillo ha interferido con arreglos comerciales que han sido provechosos para muchas personas durante muchos años. La condena a Rodríguez sirve a la justicia, incluso si los métodos eran no convencionales según sus estándares legales estrechos. Su tono era conversacional, casi amigable, lo que hacía la amenaza subyacente más aterrorizante. ¿Dónde está mi hija?, exigí, aunque mi voz se quebró con pánico apenas controlado. Emma está disfrutando la hospitalidad de personas que entienden el valor de la cooperación familiar en resolver disputas comerciales. 9 años, cabello rubio, vistiendo su uniforme de fútbol con el número 12 en la espalda, muy atlética, me recuerda a mi propia nieta que juega para el equipo de su escuela media. Los detalles específicos probaron que realmente la tenían. Habían estado observándola por semanas o meses, para aprender sus rutinas, sus intereses, sus vulnerabilidades. Esto no era un secuestro espontáneo, era una operación cuidadosamente planificada, diseñada para aprovechar mis instintos paternales. ¿Qué quieres? Mañana por la mañana a las 10, tendrás una conferencia de prensa en el ayuntamiento. Anunciarás que las investigaciones federales han confirmado que la condena a Rodríguez era correcta y basada en evidencia sólida. Agradecerás públicamente al liderazgo de los hermanos por su cooperación en combatir el crimen y proteger la seguridad comunitaria. La demanda era loca, requiriendo que mintiera públicamente sobre evidencia que podría liberar a un hombre inocente mientras protegía a asesinos que estaban amenazando a mi hijo. Pero la vida de Emma pendía en la balanza. Y yo era su padre antes de ser fiscal. ¿Y si me rehúso? Entonces Emma te será devuelta en pedazos, un dedo a la vez, mientras escuchas gritar por teléfono y rogar a su papito que haga que los hombres malos dejen de lastimarla. Miguel pausó para dejar que el horror se hundiera completamente. Tienes 18 horas para elegir entre la vida de tu hija y tu compromiso con un sistema de justicia que valora mentiras convenientes sobre verdades inconvenientes. La línea murió, dejándome mirando a Diana y su equipo, mientras coordinaron operaciones de rescate que se sentían imposiblemente complejas y que tomaban tiempo cuando cada minuto llevaba a mi hija más cerca de tortura y muerte en manos de asesinos profesionales. La encontraremos, Diana prometió, pero su voz carecía de la confianza que desesperadamente necesitaba escuchar. Los secuestros de pandillas siempre involucran múltiples personas, múltiples ubicaciones, múltiples oportunidades para errores que podemos explotar. Alguien hablará, alguien cometerá un error. Pasé las siguientes 8 horas en custodia protectiva federal, viendo agentes analizar registros telefónicos, coordinar con equipos de vigilancia y entrevistar asociados de pandillas que podrían saber dónde estaba siendo retenida Emma, pero cada pista no llevaba a ningún lado. Cada informante potencial se rehusó a cooperar por miedo por sus propias familias. El reloj en la pared parecía moverse más rápido mientras se acercaba la fecha límite de Miguel. 18 horas se habían vuelto 12 horas, luego 8, luego 6, sin pistas concretas sobre la ubicación de Emma. El equipo de Diana era profesional y dedicado, pero los hermanos habían estado planeando esta operación por meses. A medianoche, 6 horas antes de la fecha límite de Miguel, Catherine finalmente devolvió mi llamada. Había estado trabajando un turno doble en el hospital, sin saber que Emma había sido llevada de la escuela por hombres usando placas federales y llevando identificación oficial que había convencido a administradores escolares de que eran legítimos. ¿Cómo obtuvieron credenciales federales?, le pregunté a Diana, aunque ya empezaba a sospechar la respuesta. No necesitaron falsificarlas, respondió con certeza sombría. Creemos que hay al menos un agente federal trabajando directamente con los hermanos, proporcionando información interna, cobertura oficial y recursos legítimos de aplicación de la ley para sus operaciones. El alcance de la corrupción era asombroso, alcanzando más allá de policía local y fiscales, hacia agencias federales que se suponía estaban por encima de la influencia de pandillas y presión política. Emma no había sido secuestrada por criminales haciéndose pasar por aplicación de la ley. Había sido llevada por oficiales reales de aplicación de la ley que también eran criminales. Mi teléfono vibró con un mensaje multimedia a la 1 de la madrugada. Emma sentada en lo que parecía ser un almacén abandonado, todavía vistiendo su uniforme de fútbol, pero con lágrimas corriendo por su cara y cinta adhesiva cubriendo su boca. Sus manos estaban atadas con bridas detrás de la silla, y había un periódico con la fecha de hoy visible en el marco. Está viva, le dije a Diana, mostrándole la imagen mientras trataba de controlar mi propio colapso emocional. Pero no van a esperar mucho más tiempo. Miguel me dio 18 horas y ya hemos pasado el punto medio sin pistas. Los analistas técnicos de Diana estudiaron la fotografía con atención microscópica, buscando detalles de fondo, condiciones de iluminación, características arquitectónicas que podrían indicar ubicación. Pero la imagen estaba profesionalmente compuesta, mostrando prueba de vida sin revelar información investigativa útil. El almacén parecía ser industrial con techos altos y pisos de concreto que sugerían que estaba en el distrito manufacturero, pero había cientos de edificios similares en el área metropolitana, la mayoría abandonados desde la recesión económica y perfectos para actividades ilegales. A las 2 de la madrugada, Ricardo Morales apareció en la casa segura, el taxista que había salvado mi vida 14 horas antes, ahora vistiendo ropa de calle y llevando equipo militar que sugería seria experiencia de combate más allá de su trasfondo de pandilla. Sé dónde están reteniendo a tu hija, anunció sin preámbulos. Los hermanos usan el mismo almacén para todos sus proyectos especiales, el mismo lugar donde torturaron a mi hermano antes de matarlo hace 8 años. Diana se veía escéptica.
Su entrenamiento de agente federal la hacía sospechosa de coincidencias e información conveniente de fuentes no confiables. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque he estado observando a Miguel Ruiz por 8 años, aprendiendo sus patrones, mapeando sus propiedades, esperando el momento perfecto para hacerlo pagar por lo que le hizo a Alio. Ricardo abrió su bolsa de equipo, revelando armas, armadura corporal y equipo de vigilancia que se veía de grado militar. El almacén está en el distrito industrial rodeado por edificios abandonados que proporcionan cobertura para actividades ilegales. Normalmente, está custodiado por 8 a 10 hombres, pero la mayoría de los hermanos está esparcida por la ciudad esta noche protegiendo otras operaciones. Emma está siendo retenida por tal vez 4 hombres, todos enfocados en prevenir redadas policiales. Esta es una investigación federal, Diana protestó, citando protocolos que parecían inadecuados para la crisis actual. No podemos autorizar involucramiento civil en operaciones de rescate armadas, especialmente involucrando miembros de pandillas con historias criminales. Entonces no lo autoricen, Ricardo respondió fríamente. Solo no interfieran con ello. Sus protocolos de respuesta federal tomarán horas para coordinar y aprobar a través de canales apropiados, y la fecha límite de Miguel es en 4 horas. Emma no tiene tiempo para procedimientos burocráticos apropiados. Miré a Diana, luego a Ricardo, luego a la fotografía de mi hija aterrorizada atada a una silla en algún almacén olvidado por Dios. Los agentes federales eran profesionales, pero estaban limitados por reglas y procedimientos que los criminales ignoraban. ¿Qué es exactamente lo que propones? Elimino a los guardias, aseguro el edificio, extraigo a Emma a seguridad. Entonces sus agentes federales llegan como refuerzo, arrestan a cualquiera que todavía esté respirando y toman crédito oficial por la operación de rescate. El plan de Ricardo era brutalmente simple y completamente ilegal. No me importa el reconocimiento o protección legal, solo quiero que Miguel sufra de la manera que hizo sufrir a mi familia. El radio de Diana crepitó con actualizaciones de equipos de vigilancia que no habían encontrado nada útil. Coordinadores SWAT que necesitaban tiempo adicional para planificación y autorización legal. Fiscales federales que estaban analizando implicaciones legales mientras una niña estaba sentada en un almacén con asesinos. ¿Cómo sabemos que no estás trabajando con ellos? Diana hizo la pregunta obvia. ¿Cómo sabemos que esta no es otra trampa diseñada para eliminar testigos federales y completar su operación? Ricardo sacó su teléfono y nos mostró una fotografía. Una niña pequeña con coletas y una sonrisa brillante, sosteniendo un dibujo de crayón que decía, «Te amo, papá», en letras desiguales, rodeadas de corazones y flores. Esta es Isabela, mi hija. Tiene 8 años ahora. La razón por la que dejé los hermanos. La razón por la que me he mantenido limpio, a pesar de cada tentación de regresar a la vida que casi me destruyó a mí y a mi familia. Su voz era tranquila, emocional, completamente sincera. Emma me recuerda a Isabela cuando era más joven, inocente, confiada, creyendo que los adultos existen para proteger a los niños de monstruos. Ricardo sacó fotografías adicionales mostrando a Isabela en eventos escolares, fiestas de cumpleaños, reuniones familiares donde estaba claramente rodeada por gente que la amaba. Sé lo que es perder familia por violencia de los hermanos. No permitiré que otro niño sufra porque los adultos están demasiado asustados o demasiado burocráticos para actuar. Tomé la decisión que salvaría la vida de mi hija o nos haría matar a ambos en el proceso. Lo hacemos, pero voy contigo. Diana trató de objetar, citando protocolos federales y responsabilidad legal que parecían irrelevantes cuando la vida de mi hijo estaba en juego. Pero ya me estaba poniendo equipo táctico de la bolsa de suministros de Ricardo, revisando armas con las que me había entrenado durante cursos de seguridad para fiscales. Emma es mi responsabilidad. Fallé en proteger a tu hermano hace 8 años, y ese fallo hizo que lo asesinaran las mismas personas que tienen a mi hija ahora. No fallaré con mi propio hijo. El distrito de almacenes a las 3 de la madrugada era un paisaje de sombras y abandono. Edificios vacíos que habían sido vaciados por la recesión económica y nunca reconstruidos. Campamentos de personas sin hogar ocupaban algunas estructuras. Narcotraficantes usaban otros. Pero la mayoría estaban simplemente abandonados al deterioro y oportunidad criminal. Ricardo sabía exactamente cómo acercarse sin activar sistemas de seguridad, qué rutas proporcionaban cobertura de cámaras de vigilancia, qué entradas eran monitoreadas por vigías de pandillas. Su conocimiento era detallado, específico, el resultado de años de planificación para este momento exacto. 4 guardias visibles de mi reconocimiento, susurró, mientras nos agachamos detrás de un contenedor de carga 60 metros del edificio objetivo. 2 en la entrada principal, 1 en el muelle de carga, 1 patrullando el perímetro. Miguel no está aquí personalmente. Está en su propiedad planeando tu conferencia de prensa y preparándose para las consecuencias políticas. El plan de Ricardo era elegante en su simplicidad. Eliminaría a los guardias exteriores silenciosamente mientras yo creaba una distracción en la entrada principal para desviar atención de su infiltración. Una vez que el edificio estuviera asegurado, localizaríamos a Emma y la extraeríamos antes de que los refuerzos de los hermanos pudieran responder al ataque. Pero mientras nos movíamos a posición, todo cambió. El almacén no solo estaba custodiado por miembros de pandillas, estaba rodeado por agentes federales conduciendo su propia operación de rescate. El equipo de Diana había analizado la fotografía, identificado ubicaciones posibles y lanzado un asalto coordinado sin esperar por Ricardo y por mí. Tiroteos estallaron de múltiples direcciones, mientras equipos tácticos del FBI encontraron seguridad de los hermanos, que no esperaba que la aplicación de la ley los encontrara tan rápidamente. Los miembros de la pandilla habían estado preparados para una posible redada policial, pero no para un asalto federal completo, con equipo de grado militar y coordinación profesional. Ricardo me jaló detrás de cobertura, mientras balas chispearon en superficies de concreto y metal a nuestro alrededor, el sonido haciendo eco a través del distrito industrial como una zona de guerra. Tus amigos federales acaban de empezar una batalla, gritó sobre el caos.
Emma está dentro de ese edificio con hombres armados que saben que están a punto de ser arrestados o asesinados. No tienen nada más que perder, y toda razón para eliminar testigos. A través del humo y destellos de boca de cañón, pude ver agentes federales avanzando en el almacén, mientras miembros de pandillas devolvían fuego desde posiciones defensivas, detrás de equipo industrial y barreras de concreto. Tácticas profesionales en ambos lados, pero Emma estaba atrapada en el centro de un campo de batalla. Ricardo apuntó a una entrada de servicio que no estaba cubierta ni por el equipo de asalto federal ni por los defensores de pandillas. Esa puerta lleva a la sección de oficinas donde están reteniendo a Emma. Puedo llevarte ahí, pero estaremos solos una vez dentro del edificio. Lo seguí a través de terreno abierto, barrido por fuego cruzado, mi corazón martillando mientras balas silbaron sobre nuestras cabezas y explosiones sacudieron la estructura del almacén. La puerta de servicio estaba abierta, abriéndose a un laberinto de oficinas y cuartos de almacenaje que olían a polvo, abandono y algo peor que podría haber sido sangre vieja. El corredor estaba forrado con oficinas vacías que una vez albergaron administración manufacturera, ahora llenas de equipo de procesamiento de drogas y otra evidencia de actividad criminal. Grafiti de pandillas cubría las paredes, marcadores territoriales mezclados con amenazas contra organizaciones rivales y aplicación de la ley. La voz de Emma hizo eco desde algún lugar más profundo en el edificio, llorando por su papito, rogando a alguien que no la lastimara más. El sonido destrozó algo dentro de mí, reemplazando miedo con rabia que hizo mis manos firmes y mi propósito absolutamente claro. La encontramos en una oficina trasera que había sido convertida en un área de retención atada a una silla de metal con cinta adhesiva sobre su boca, custodiada por dos hombres que estaban más enfocados en el tiroteo afuera que en proteger a su prisionera. Ricardo mató a ambos con golpes de cuchillo a la garganta, sangre acumulándose en alfombra industrial que había visto demasiada violencia. «Papá». La voz de Emma estaba amortiguada por cinta, pero sus ojos mostraron alivio mezclado con terror mientras se daba cuenta de que yo estaba realmente ahí, no solo otra alucinación traída por miedo y agotamiento. Había estado llorando por horas, su uniforme de fútbol manchado con suciedad y peor, pero parecía físicamente ilesa. Corté sus restricciones con el cuchillo de Ricardo mientras él revisó el corredor para amenazas adicionales, su paranoia profesional manteniéndonos vivos en un edificio lleno de gente que quería matarnos. «Emma, cariño, te vamos a sacar de aquí ahora mismo. No mires a los hombres en el piso, solo aférrate a papá y mantén tus ojos cerrados». El tiroteo afuera se estaba intensificando, mientras agentes federales irrumpieron en el área principal del almacén y miembros de los hermanos hicieron su resistencia final desesperada contra poder de fuego abrumador de aplicación de la ley. Necesitábamos escapar antes de que el edificio quedara completamente rodeado por agentes federales que podrían no distinguir entre secuestradores y rescatistas. Ricardo nos guió a través de corredores de servicio que evitaron el conflicto principal. Su conocimiento del diseño del edificio, probándose invaluable para navegación a través de una estructura que estaba diseñada más como una fortaleza que un almacén. Pero mientras nos acercábamos a la salida que habíamos planeado usar, el propio Miguel Ruiz apareció con 4 guardaespaldas pesadamente armados. «Fiscal Castillo», dijo con calma aterrorizante, como si nos estuviéramos encontrando en una función social, en lugar de en medio de una batalla de tiros que determinaría si mi hija vivía o moría. «Te ofrecí una elección simple entre la vida de tu hija y la vida de Rodríguez. En lugar de eso, elegiste involucrar agentes federales en lo que debería haber sido una negociación familiar privada». «La elección no era real», respondí, manteniendo a Emma detrás de mí, mientras Ricardo se posicionó para combate contra probabilidades que probablemente nos matarían a todos. «Rodríguez es inocente, y lo sabes. Mataste a esas personas tú mismo y dejaste que él tomara la culpa para proteger tus propias operaciones y mantener tu red». Miguel sonrió con diversión genuina, la expresión de alguien que había manipulado el sistema de justicia por tanto tiempo que lo consideraba un juego en lugar de una institución. Rodríguez era culpable de estar en el lugar equivocado con conexiones inconvenientes a gente que podía identificar las operaciones reales. A veces la justicia requiere soluciones prácticas a problemas complejos que fiscales idealistas no entienden. Hizo un gesto a sus guardaespaldas, que levantaron rifles de asalto que convertirían el corredor en un campo de muerte. «Tu hija ahora pagará el precio por tu terquedad idealista y tu negativa a aceptar arreglos comerciales razonables». Ricardo se movió con letalidad profesional. 8 años de rabia suprimida canalizados en violencia precisa que había sido planeada y ensayada incontables veces. 2 guardaespaldas estaban muertos antes de que pudieran disparar sus armas. Un tercero estaba abajo con una herida de garganta que lo mataría en minutos. Pero el cuarto logró disparar una ráfaga que golpeó a Ricardo en el hombro y lo hizo girar. Miguel sacó su propia arma, una pistola cromada que brilló bajo la iluminación industrial, y la apuntó directamente a la cabeza de Emma. «Suelten sus armas, o la niña muere ahora mismo, y ustedes ven su cerebro salpicar en el concreto antes de que los mate a ustedes también». Su voz era firme, factual, el tono de alguien que había matado niños antes sin perder sueño o sentir remordimiento. Esta no era una amenaza vacía, era una promesa de alguien que consideraba asesinato una herramienta comercial. Fue entonces cuando la pared explotó hacia adentro. Agentes federales con cargas explosivas, equipo táctico y poder de fuego abrumador que convirtió el corredor en una zona de combate llena de humo, escombros y fuego de armas automáticas que podían matar a todos en el espacio confinado. El guardaespaldas restante de Miguel fue abatido en el asalto inicial, su armadura corporal insuficiente contra munición federal diseñada para penetrar defensas de pandillas. Pero el propio Miguel agarró a Emma y presionó su pistola contra su sien con suficiente fuerza para dejar marcas.
Agentes federales, retírense o ejecuto a la niña ahora mismo. Gritó sobre el ruido de tiroteo continuo en otras partes del edificio. Quiero paso seguro a la frontera mexicana y 24 horas antes de que empiecen a rastrearme a través de canales internacionales. Diana Reeves apareció a través de la brecha, su arma entrenada en Miguel, pero incapaz de disparar sin arriesgar la vida de Emma. Suelta a la niña y podemos negociar términos. Lastímala, y no hay lugar en la tierra donde puedas esconderte de recursos federales de aplicación de la ley. Su aplicación de la ley federal me ha estado cazando por 15 años sin éxito. Miguel rió con confianza genuina. Poseo jueces, fiscales, agentes del FBI, guardias fronterizos, políticos en cada nivel. La corrupción va más alta y más profunda de lo que pueden imaginar o investigar. Ricardo, sangrando de su herida de hombro, pero aún móvil y peligroso, captó mi mirada y gesticuló hacia un hacha de bomberos montada en la pared detrás de Miguel. Si pudiera crear una distracción, podría ser capaz de alcanzarla antes de que Miguel pudiera reaccionar al movimiento. Tienes razón sobre la corrupción, dije fuerte, tratando de mantener la atención de Miguel enfocada en mí, mientras Ricardo se posicionó para un ataque final. Pero cometiste un error crítico en tu planificación. ¿Qué error?, Miguel exigió, presionando el arma más fuerte contra la sien de Emma hasta que ella gimió de dolor. Mataste a la agente Sarah Chen el mes pasado porque se estaba acercando demasiado a la verdad sobre tus conexiones federales. Pero Chen tenía un compañero que ha estado trabajando encubierto por 2 años, documentando cada soborno, cada amenaza, cada asesinato que tu organización cometió. Era una mentira completa. Pero los ojos de Miguel se ampliaron con incertidumbre súbita, mientras trató de procesar si esto era verdad o manipulación desesperada. Ese momento de distracción era todo lo que Ricardo necesitaba para ejecutar el plan que nunca habíamos discutido. Pero ambos entendíamos. Ricardo se lanzó por el hacha de bomberos mientras yo me arrojé al brazo del arma de Miguel, desviando su puntería de la cabeza de Emma hacia el techo. El arma se disparó 2 veces, balas rebotando en paredes de concreto y creando chispas que iluminaron el corredor humeante. Emma gritó y rodó lejos de la lucha, su uniforme de fútbol desgarrado, pero su cuerpo intacto. Ricardo enterró el hacha en el pecho de Miguel con suficiente fuerza para quebrar costillas y perforar órganos que lo matarían lenta y dolorosamente. Esto es por alio, Ricardo dijo tranquilamente, viendo a Miguel morir en el piso del almacén en un charco de sangre que se mezcló con escombros del asalto federal. Y por Emma, y por cada otra persona inocente que tu familia destruyó a través de los años. Miguel trató de hablar, sangre espumando de su boca mientras sus pulmones se llenaron de fluido, pero solo logró un sonido gorgoteante húmedo antes de que sus ojos se pusieran en blanco y su cuerpo se pusiera flojo. El hombre que había aterrorizado una ciudad por décadas murió como cualquier otro criminal, solo y rodeado por los restos de su imperio. Agentes federales aseguraron la escena mientras paramédicos trataron la herida de bala de Ricardo y examinaron a Emma para heridas más allá del trauma obvio de ser secuestrada y amenazada por asesinos. Estaba físicamente ilesa pero emocionalmente devastada, aferrándose a mí con fuerza desesperada mientras técnicos federales de escena del crimen documentaron evidencia. Se acabó, Diana me dijo mientras caminamos hacia las ambulancias que nos transportarían a instalaciones médicas y centros de interrogatorio. La red de Miguel está terminada. Tenemos registros financieros, interceptaciones de comunicación, testimonio de miembros de pandillas sobrevivientes que quieren cooperar en lugar de enfrentar cargos federales de conspiración. Las consecuencias tomaron 18 meses para resolverse completamente, mientras fiscales federales construyeron casos contra docenas de acusados, desde miembros de pandilla de nivel de calle hasta jueces federales que habían estado recibiendo sobornos por años. Ricardo recibió una sentencia suspendida a cambio de su cooperación con fiscales y su papel en rescatar a Emma de muerte segura. El agente federal encubierto que había inventado resultó ser real. La agente Jennifer Walsh había estado recolectando evidencia por 3 años antes de que Miguel descubriera su investigación y ordenara su asesinato. Su muerte había acelerado la línea de tiempo federal, forzándolos a actuar antes de que sus casos estuvieran completamente preparados. Rodríguez fue exonerado y liberado después de servir 2 años en el corredor de la muerte por crímenes que no cometió. La compensación que recibió del Estado fue sustancial, pero no pudo restaurar su fe en un sistema de justicia que había estado dispuesto a ejecutarlo por conveniencia política y ambición fiscal. Emma se recuperó físicamente de su secuestro, pero requirió terapia extensiva para procesar el trauma de ser retenida por gente que había amenazado con torturarla y matarla mientras su padre escuchaba impotente. Aprendió a dormir toda la noche otra vez, pero todavía revisa cerraduras de puertas y pregunta a dónde voy cada vez que salgo de casa. Renuncié como fiscal de distrito, y ahora trabajo para el Proyecto Inocencia, investigando condenas erróneas y luchando por gente atrapada por sistemas corruptos que valoran conveniencia sobre verdad. El trabajo paga significativamente menos, pero se siente más honesto, enfocado en justicia real, en lugar de estadísticas de condena y avance político. Ricardo regresó a manejar taxi, pero también es voluntario para grupos de defensa de víctimas, usando su conocimiento de la calle para ayudar a agentes federales a entender operaciones de pandillas desde una perspectiva interna. Su hija Isabella tiene 15 años ahora y quiere estudiar justicia criminal en la universidad, inspirada por la transformación de su padre de criminal a héroe. 5 años después, Los Hermanos ha sido completamente desmantelado como organización criminal. 43 miembros fueron condenados por cargos federales, incluyendo 12 oficiales de aplicación de la ley que habían estado proporcionando protección e información interna. La red de corrupción se extendía desde policías de nivel de calle hasta fiscales federales, pero finalmente colapsó cuando gente ordinaria eligió coraje sobre conformidad.
A veces pienso en ese viaje en taxi, en la decisión de Ricardo de salvar al fiscal que había fallado con su hermano años antes. Cómo mi vida y la vida de Emma habrían terminado si él hubiera elegido venganza sobre redención. Si hubiera dejado que los asesinos de Miguel completaran su misión esa noche. Pero la misericordia creó la posibilidad para justicia, incluso cuando esa justicia vino con costos personales terribles para todos los involucrados. Emma y yo todavía variamos nuestras rutas a casa, todavía permanecemos alerta por señales de vigilancia, todavía recordamos que depredadores usan caras respetables y operan a través de instituciones legítimas tan frecuentemente como trabajan desde organizaciones criminales. También recordamos que la salvación a veces viene de fuentes inesperadas, que antiguos enemigos pueden volverse aliados, y que elecciones individuales de actuar con coraje en lugar de miedo pueden exponer y destruir incluso las redes criminales más poderosas cuando la gente encuentra la fuerza para hacer lo correcto, sin importar el costo personal.